Hola, buenos días, bienvenidos a todos a esta llamada Mecanismos de responsabilidad liderados por la sociedad civil para una financiación sostenible de la salud. Tenemos panelistas de todo el mundo, pero queremos aprender de los unos de los otros. Me llamo Vandana Shah y soy vicepresidenta de Fortalecer los sistemas de salud para la GAI, la incubadora global de incidencia en la salud. Esta incubadora trabaja en más de 60 países del mundo y se asocia con las organizaciones de la sociedad civil para apoyar las políticas y las campañas de presupuestos. Creemos que conseguir un cambio a gran escala depende de esta incidencia, fortaleciendo la capacidad de incidencia a nivel local. Siempre nos hemos centrado en la incidencia local. Así que gran parte del trabajo que hacemos lo hacemos con organizaciones locales de la sociedad civil. En la incubadora, que está formada por muchos programas basados en el fortalecimiento de los sistemas de salud y en la financiación, nos ha permitido reunir mucha experiencia. Hemos trabajado en enfermedades transmisibles, no transmisibles, registros civiles, la prevención de epidemias, control del tabaco. Ustedes conocerán este trabajo también. No sé si nos queda mucho trabajo, pero se ha trabajado mucho en presupuesto con la sociedad civil. Si quieren, pueden descargarse el PDF que hemos desarrollado. Se centra en cómo hacemos este trabajo en todo el mundo. Esta mañana hablaremos de un tema que nos lleva al siguiente paso, el aumento de los presupuestos, que es cómo nos gastamos este presupuesto. Yo llevo trabajando 20 años en presupuestos en el territorio, pero conseguir el presupuesto solo es parte del trabajo. La parte más importante es cómo se asegura uno de que ese presupuesto se gasta bien. Y hay uno de mis ejemplos favoritos que viene de Bangladesh, en el que conseguimos una gran victoria. Conseguimos una gran consideración en los productos de tabaco. Lo conseguimos gracias a nuestro trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Empezamos un viaje de 5 años y gracias a cada dólar de ese sobrecargo que se utilizaba para el control del trabajo, se utilizó gracias a estos controles en este ámbito. Hoy vamos a oír varias perspectivas del gobierno, sociedad civil, sobre la importancia no solamente de aumentar el presupuesto, porque no se salvan vidas únicamente con más presupuesto. Se salvan vidas asegurándose de que cada dólar se gasta bien y que llega al destinatario. Si quieren participar en redes sociales, si quieren publicar en redes sociales, pueden hacerlo, les animamos a hacerlo. Los hashtags son Global Health Advocacy y WHA77. Tenemos bastantes participantes que se están conectando por internet. Tenemos interpretación al español y al francés. Pueden consultar la interpretación en la base de la pantalla. Es un gran honor para mí invitar a nuestra presidenta, Yolanda Richardson, que está hoy aquí para hacernos una introducción antes de presentar a nuestro panel. Yolanda. Buenos días a todos, es un placer estar hoy aquí y dar la introducción en este evento. Muchas gracias a Vandana y al equipo para organizar por organizar este evento. Como ya se ha visto en esta incubadora en la GAI, creemos que la incidencia en la salud pública es fundamental. Creemos que como resultado es fundamental que haya recursos disponibles para conseguir lo que queremos conseguir. Y eso solamente puede hacerse con socios locales.
Defendemos los presupuestos locales porque el dinero es lo que nos permite hacer las cosas y conseguir presupuestos sostenibles es la base de que haya sistemas sanitarios nacionales efectivos, equitativos y sostenibles. Trabajamos con nuestros socios en el terreno para conseguir recursos para la salud, pero los presupuestos no son solamente dinero. Fijan prioridades y son los que nos permiten ver quién tiene acceso a los recursos y quién no. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Cómo podemos utilizar la incidencia por la salud pública, específicamente en el tema de los presupuestos, para conseguir una rendición de cuentas? Para saber que los presupuestos y los fondos se utilizan de una forma adecuada, que llegan cuando tienen que llegar y que nos permiten conseguir los objetivos de salud que queremos. Tiene que haber transparencia y tienen que utilizarse bien y a tiempo estos recursos. Una vez se adjudican los recursos, muchas veces este presupuesto no se mueve, estos fondos no se mueven. Queremos asegurarnos de que sigamos apoyando a los ministros de Sanidad para que estos fondos lleguen a las comunidades más necesitadas. Como sociedad civil desempeñamos un papel fundamental y en ese papel nos aseguramos de que una vez ese presupuesto se adjudica, esos fondos se adjudican, que llega a donde tiene que llegar. Analizamos el proceso del principio hasta el fin y trabajamos con gobiernos y con nuestros socios para asegurarnos de que los recursos se adjudican y que se utilizan de una forma eficiente y de forma sostenible. Que no solamente viene de una oficina y que está totalmente atado a un ciclo presupuestario, sino que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía trabajan activamente en esto. Así que, junto con ustedes, tengo muchas ganas de oír las experiencias de los países con los que hemos estado trabajando y con las organizaciones de la sociedad civil. La gente muchas veces piensa que la incidencia es algo que hace la sociedad civil para agitar a los gobiernos, pero nosotros nos vemos como socios de los gobiernos, les ayudamos a hacer mover los recursos. Y debido a esa cercanía, esta mañana tenemos el honor de estar con el ministro de la Salud para Ghana. Hola, buenos días a todos. Vengo a aportar las experiencias de Ghana, centro del mundo. Y en nombre de su experiencia, el presidente Akufo-Addo, no sé si soy presidente de la sociedad civil, soy representante del gobierno, del Ministerio de Salud, y trabajamos en la incidencia. Así que yo soy uno de ustedes, ministros, compañeros, señoras y señores. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes en este evento tan importante. En los últimos años, el sector de Ghana ha evolucionado. Hemos pasado de grandes inversiones en infraestructura a avances en los servicios. También hemos ampliado la plataforma de vacunación de 6 vacunas a 11 vacunas a finales de 2023. A pesar del compromiso del gobierno de invertir más en salud, hay una mayor demanda y más expectativas por parte del mundo. Recursos externos, ingresos. Necesitamos una alta implicación de otros actores en el sector de la salud. Tienen que seguir pidiendo y apoyando a los gobiernos, crear puentes para fomentar las vacunas, que son una de las grandes herramientas para lidiar
con los costes catastróficos asociados con el tratamiento de personas no vacunadas que caen enfermas. Se sabe que la implicación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo y la implementación de los programas sanitarios puede ayudar a crear confianza en la movilización de recursos. Y esto contribuye a que los gobiernos estén siempre atentos a cumplir con su mandato y dar una mejor salud a sus ciudadanos. En Ghana, la sociedad civil existe, ha apoyado y defendido la implementación de intervenciones en la salud pública. Son una parte fundamental de la gestión de la salud pública. Fomentan la concienciación y la incidencia política frente a brotes y respuestas. Han defendido y pedido un aumento de la inversión en el sector de la salud, sobre todo en la financiación de las vacunas. Hablamos del sector de la salud porque este es un programa que forma parte de este sector, pero también hay otros temas importantes que hay que tener en cuenta: el género y la marginación. Las organizaciones de la sociedad civil de Ghana han estado en primera línea de la respuesta a la pandemia, como la pandemia de la COVID-19, y lo han hecho de diferentes maneras, con alimentación, recaudación de fondos. Las organizaciones de la sociedad civil en Ghana han formado una coalición bajo un paraguas para facilitar y amplificar la incidencia y la movilización de recursos dentro del sector de la salud pública. En Ghana, el gobierno ha trabajado y se ha esforzado por mejorar las obligaciones de financiación de las vacunas con antígenos financiados. La organización de la sociedad civil ha seguido trabajando y buscando formas de garantizar que la salud, la financiación por instrumentos de la salud, se consiga para cumplir con los objetivos, con los compromisos del gobierno. Y esto ha conseguido resultados, como por ejemplo, ha habido aumentos en los inventarios de vacunas. La implicación activa de la sociedad civil y a la hora de garantizar estos instrumentos sanitarios ha recibido mucho apoyo, y esto demuestra lo importante que es la sociedad civil. Recientemente hemos reunido a los distintos actores para crear una hoja de ruta para los servicios públicos de Ghana, y las organizaciones de la sociedad civil han participado en ese proceso. Esto culminó en la creación de una hoja de ruta para asegurarse de que Ghana ha gestionado de manera efectiva este periodo de transición de la Gavi, con una financiación adecuada para el aprovisionamiento de vacunas. Esto es algo que hay que mencionar. Señoras y señores, las organizaciones de la sociedad civil en Ghana han implicado a grupos relevantes a lo largo de un gran periodo para asegurarse de que la falta de inventario de vacunas sea cosa del pasado. Se han implicado en comités parlamentarios, y yo era diputado y estaba en el Comité de la Salud y trabajé con muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Desgraciadamente he perdido mi puesto como diputado y salí como diputado y me convertí de nuevo en miembro de la sociedad civil. Y ahora formo parte del ministerio como parte de la sociedad civil. Se han implicado en comités parlamentarios por la salud y por la financiación para formar parte de este fondo de respuesta por la salud pública. Se prevé que lo que provenga de esos fondos puede utilizarse para mejorar la financiación en Ghana y garantizar una sostenibilidad a la hora de financiar las vacunas. Además,
el trabajo de incidencia de la sociedad civil con la información política y con los debates con distintos actores como especialistas en el sector público, miembros del mundo académico, del mundo académico, periodistas. Todo esto reafirma su compromiso en la concienciación de financiación. En Ghana, las organizaciones de la sociedad civil han estado en el centro de los esfuerzos nacionales, locales y regionales para combatir las enfermedades transmisibles y de estilo de vida. Y hemos trabajado para que el gobierno cumpla con su mandato. Siempre han sido un socio fiable. Trabajamos en la concienciación, proporcionando recursos sanitarios y atención sanitaria. Esto es algo que deben apoyar todos los actores. Como conclusión, quiero dar las gracias a todos los miembros de la sociedad civil y les pido que sigan, que no se dejen en sus esfuerzos, porque la salud de todos los ciudadanos depende del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Realmente es un placer. Ven que han seguido siendo parte de la sociedad civil y cuando es difícil que cuando son elegidos los políticos se acuerden de nosotros. Entonces, gracias por eso. Ahora vamos a pasar al país vecino de Ghana, en Nigeria. Y sigue siendo un honor tener a la asesora especial sobre salud de Nigeria, la doctora Salma Ibrahim Anas. Entonces le voy a pedir que venga al escenario, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Salud, mi hermano pequeño, aunque tenemos mucho que aprender de Ghana en Nigeria. Es un placer estar aquí y estamos muy contentos de que la sociedad civil esté ahora al cargo de la implementación. Muchas gracias a todo el equipo de organización, señoras y señores. Les doy saludos del presidente de Nigeria. Tenemos un nuevo presidente. Hoy es el día 29, ¿no? Sí, hace exactamente un año que tenemos un nuevo liderazgo en Nigeria con una nueva agenda. Y estoy muy contenta de hablar de esta agenda del presidente. Hemos tenido muchos éxitos en mi país, pero aún tenemos una brecha muy grande. Todavía estamos muy comprometidos para cumplir nuestra agenda. Tenemos la posibilidad de darle la salud gratuita a las personas que lo necesitan y barata a las personas que se lo puedan permitir. Es un placer verlos aquí porque son socios de nuestro éxito en Nigeria. Con el equipo el día de hoy, junto con la sociedad civil, igual que el ministro de Salud, yo también era parte de la sociedad civil y ahora estoy en el gobierno. Y es una diferencia muy grande cuando llegas al gobierno porque tienes la visión de la sociedad civil. Entonces actúas de una manera diferente. Estoy muy contenta de haber tenido este recorrido y la sociedad civil juega un papel clave en Nigeria. Hace poco
han tenido un papel muy grande en el sector de la salud. Entonces, incluso estableciendo ciertas directrices, han tenido un papel muy grande. Estableciendo el Centro de Control de Enfermedades en 2020. Y desde ese momento conseguimos darles una financiación desde el año 2019 hasta el día de hoy. El año pasado fueron 3.000,5 millones. Este año ha aumentado. Y la sociedad civil pone presión al gobierno. Entonces, si estamos en el gobierno, también podemos hablar con ellos y decir, por favor, ayúdennos a conseguir ciertos hitos. Tenemos también el compromiso de la administración para poder asegurar que todos los ciudadanos de Nigeria tienen acceso a la salud. Y queremos asegurar que hay acceso a la salud a través de la seguridad social. Hemos, por ejemplo, observado cómo sucede en Ghana y hemos aprendido mucho. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo y estamos muy comprometidos. Nigeria es un país que tiene gobiernos regionales autonómicos y tienen también que comprometerse a cubrir las necesidades de los nigerianos y nigerianas. Entonces, los compromisos que están sucediendo ahora mismo y el gobierno también está dedicando tiempo a la rendición de cuentas. Un punto muy importante es la gobernanza y la rendición de cuentas, porque tenemos que encontrar sistemas efectivos de rendición de cuentas y un marco al respecto es muy importante. Y saben perfectamente que son las organizaciones de la sociedad civil las que están fomentando que consigamos una rendición de cuentas transparente. Y la sociedad civil tiene un papel muy importante. Lo que yo quería mencionar cuando nos asociamos con la sociedad civil, tenemos que identificar los retos principales que afectan al progreso de la sanidad. Y tenemos también que ver qué tipo de progreso estamos haciendo. Entonces, el monitoreo y la implementación de programas es muy importante. Sin embargo, también me gustaría resaltar que es necesario que prestemos atención a la gobernanza, sobre todo las regulaciones financieras, porque los sistemas de asignación de fondos tienen brechas muy grandes. Y como venimos de contextos distintos, distintos países, las sociedades civiles también tienen distintos enfoques en cómo pedirle rendición de cuentas al gobierno. Entonces, hay que tener en cuenta cómo hace el gobierno las cosas. Por ejemplo, en cuanto a los presupuestos, han tenido un papel clave en la proporción de la financiación. En la planificación familiar, por ejemplo, todos estos han sido esfuerzos de las asociaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los procesos no son tan claros. Entonces, hay que entender también el sistema de financiación. ¿Cómo hacemos presupuestos? ¿Cómo pedimos presupuestos? ¿Y qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil para también recibir la aprobación y cómo se produce la asignación de estos fondos? No solamente cómo se entregan estos fondos, sino también cómo se utilizan para los objetivos reales. Y un problema muy grande en Nigeria es la malversación de fondos. Entonces,
La sociedad civil también tiene que entender todas estas regulaciones que están en marcha y tenemos que ser, entonces vamos a conseguir asociarnos con la sociedad civil de una manera más sencilla para que el gobierno pueda rendir cuentas frente a todas las buenas intenciones que tenemos. Quiero animar a la sociedad civil a que siga expresándose a todos los niveles. Estamos viendo qué es lo que hemos conseguido, qué retos principales tenemos en Nigeria. Además de problemas de gobernanza, hay otros problemas, como por ejemplo la proporción de servicios de calidad con un enfoque holístico a todos los niveles de la proporción de los servicios de salud. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto suceda? Pues hoy en día Nigeria habla de cómo producimos nosotros nuestros propios medicamentos, nuestras vacunas. Es algo que aprendimos por la pandemia de la COVID. Entonces, ahora queremos atraer a las empresas de producción para que se produzca toda esta industria a nivel local. No solamente la medicación, sino cualquier otras materias necesarias. Y casi todo el material que tenemos en Nigeria se importa en relación a las farmacéuticas y queremos que sea algo local. Pero ahora mismo ya hemos creado un hub regional para la zona de África Occidental. Los recursos humanos también son un asunto importante. ¿Cómo aumentamos la calidad y la cantidad de recursos humanos? Y todos sabemos la migración de nigerianos que hay otros países. Entonces, ¿cómo aseguramos de que tenemos personal suficiente en el país? La sociedad civil tiene un papel muy importante en esa alianza. Tenemos también otras áreas prioritarias, pero las emergencias de salud pública son claves en estos esfuerzos. Todos sabemos que en Nigeria hay epidemias casi todos los años con enfermedades que ya no deberían existir, como cólera, paperas, y además hay otras infecciones nuevas. Entonces, esto es muy clave para nosotros, reforzar el sistema de coordinación a, a nivel nacional y a nivel regional. Y sobre todo a nivel de las autonomías, para que podamos prevenir estas enfermedades. Y en general, cómo promocionar la salud. ¿Cómo conseguimos estas promociones a nivel regional? ¿Y cómo podemos detectar y tener sistemas de detección para poder evitar enfermedades? Esto es lo que estamos haciendo ahora y para eso estamos invitando a las organizaciones de la sociedad civil para poder formarnos a este nivel. No quiero hablar demasiado, creo que solamente tenía que hablar 5 minutos. Voy a dejarlo aquí y luego podemos hablar un poco más durante el panel de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salma, por sus palabras. Tuve el placer de conocer a la doctora Salma el año pasado cuando acababa de ser elegida. Y estas son las personas que se acuerdan de ustedes una vez que son políticos. Me acuerdo
de que le pedí a la doctora Salma participar en este panel y nos confirmó en menos de 24 horas. Así que muchas gracias por su liderazgo y es un honor tener aquí a dos miembros del gobierno y claramente sus corazones están con las organizaciones de la sociedad civil. Ahora vamos a centrarnos también en la financiación. Por supuesto, las partes interesadas multilaterales tienen un papel muy importante también. Entonces, es un honor tener aquí al doctor Benjamin Levinson, que es el director de Inmunización, Financiación y Sostenibilidad en Gavi. Y de parte de la GAI queremos agradecer a Benjamin porque empezamos nuestra alianza hace 16 meses y él dirige el equipo de financiación en los países de ingresos medios y bajos y ha sido un gran aliado. Así que gracias, Benjamin. Buenos días, compañeros y compañeras. Y eh, como ha dicho la compañera de Nigeria, se observan todos los protocolos y no podemos pasarnos aquí todo el día. Yo trabajo en Gavi y ahora vamos a hacer el Gavi 6.0 del 2026 a 2030. Tenemos un 50% de aumento en la cofinanciación. Entonces, los países tienen que pagar la mitad para conseguir las vacunas de Gavi. Tenemos un progreso muy grande sobre todo vacunas como la de la malaria. Esto es maravilloso. Estamos salvando a las mujeres del cáncer de cervix, pero el coste es muy grande, no lo cuestionamos. Y a mí me parece que hay parte del riesgo que tiene que asumir la sociedad civil. Creo que hay dos voces que normalmente faltan en la financiación de la salud. Una es la voz de los pobres y muchas veces es muy irónico que la otra voz sea la que falte sea la del Ministerio de Salud. Cuando hacemos encuestas en las comunidades sobre qué es lo que quiere la gente pobre del gobierno, siempre tienes la misma respuesta. La gente pobre quiere oportunidades económicas, quieren educación para los niños y niñas y luego quieren buenos servicios de salud. Siempre es lo mismo. Puedes ir a cualquier parte del mundo y la gente pobre siempre quiere lo mismo. Entonces, la pregunta es si esto es lo que necesita la gente pobre, ¿por qué los presupuestos del gobierno no son acordes? Hubo una resolución en 2022 que estableció que había que dedicar la mitad del presupuesto anual a la salud. Y solamente dos países de África, Cabo Verde y Sudáfrica, lo hacen. Y el resto ni siquiera están cerca. Entonces, es interesante ver cómo no se reflejan las necesidades de la gente pobre en los gobiernos y la sociedad civil tiene un papel muy importante en ello. La segunda parte es la voz del Ministerio de Salud. Ustedes pensarían que a lo mejor tienen mucho que decir, con algunas excepciones, pero normalmente la voz del Ministerio de Salud es muy bajita. Tengo un compañero en Gavi que recibió una placa del Ministerio de Salud y le dije, enhorabuena, ¿por qué te han dado esta placa? Y esta compañera dijo, pues le presenté a al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía. Y pues no sabía si reírme o llorar porque no se conocían, es un problema. Y después estuve en otro país el año pasado, también en anonimato, y
habían olvidado poner la cofinanciación en su presupuesto. Y fui a ver a la Secretaría de Financiación, un chico muy joven, 35 años, y estaba eh, muy nervioso, estaba casi gritando a las personas, todo el mundo estaba casi temblando. ¿Cómo te vamos a tomar en serio si no pones que necesitas tener cofinanciación en el presupuesto? Tenemos 6 millones de dólares, pero necesito que pongas una solicitud. Si no lo solicitas, no te puedo dar el dinero. Entonces había 6 millones de dólares que estaban esperando ser asignados para la sanidad primaria y no se estaban usando. Entonces yo creo que cuando se trata del Ministerio de Salud, tenemos que tener muchos amigos porque ahora mismo no tienen mucha influencia y los amigos que necesitan son de la sociedad civil, necesitan también amigos donantes, incluso el Fondo Monetario Internacional. Ahora ha cambiado mucho el Fondo Monetario Internacional y sí que les importa la sociedad civil. Entonces, es importante que los ministerios de salud tengan personas que les puedan ayudar a tener un papel importante. Por último, yo quería hablar sobre mi experiencia en relación a la sociedad civil. Lo primero es que cuando las personas trabajan con las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, es un contratito pequeño, $20.000, $30.000, solo un año. Y yo no creo que sea un esfuerzo muy serio eso, a nivel de incidencia. Yo creo que habría que lanzar una campaña seria. Hacen falta más de 20 o $30.000 al año. Hace falta saber que va a haber dinero durante varios años, en un año, en dos. Hay que tener gente que sepa lo que lo que está haciendo, tener suficientes recursos y además el tiempo tiene que ser lo suficientemente largo y así vamos a poder ver una gran movilización de recursos domésticos. Yo viví en Nigeria durante 5 años y trabajé allí durante 10. Hay un gasto de 3.000 millones de dólares al año solamente para la salud. Y vimos que se ha pedido un 2% de aumento. Es una cosa que sucede todos los años y supone una gran diferencia en cuanto a la asignación de fondos. Y va a tener consecuencias para poder asegurar, por ejemplo, que los niños nigerianos reciben vacuna de malaria y los adolescentes la del papiloma humano. Entonces, creo que es importante incluir a la sociedad civil y al resto de los organismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Pues vamos a pasar a darle la palabra al panel de la sociedad civil. Primero vamos a darle la palabra a Cecilia Senu, que es directora ejecutiva de Hope for Future Generations en Ghana, que es una organización de la sociedad civil y que lleva 2 décadas trabajando en todo el país en cuestiones muy diversas y además lidera la campaña de incidencia presupuestaria en la financiación de la vacunación y nos va a hablar sobre cómo conseguir esta cofinanciación en los últimos años y la rendición de cuentas también. Gracias. Adelante, Cecilia. Hola, buenos días, estimados compañeros, participantes y observadores. Nigeria es vecino nuestro, así que, bueno, muchas gracias. Es un honor hablar en nombre de la sociedad civil en la incidencia de mecanismos de rendición de cuentas para una financiación sostenible. Es un honor para nosotros formar parte de
este evento. Somos organizaciones de la sociedad civil, así que nos vemos representados. Me gustaría hablar de uno de nuestros éxitos, que es el establecimiento de confianza en los gobiernos. También hemos conseguido hacer un mapeo y conseguir a las personas adecuadas para colaborar. Y por otra parte, también hemos invertido en la capacidad de la sociedad civil para que pueda hacer el trabajo que debe hacer. Cada organización de la sociedad civil trabaja con mucha pasión. Estábamos muy contentos cuando empezamos el proyecto en Ghana. No fue fácil, pero con el gran apoyo de la GAI hemos tenido un año de éxitos. Empezamos con este debate, conectamos con las personas adecuadas, con UNICEF, con la OMS y con otras organizaciones que trabajan en vacunación, y eso nos ha ayudado muchísimo. También hemos implicado a los servicios sanitarios de Ghana y al Ministerio de Sanidad. Nuestras puertas van a seguir siempre abiertas y seguiremos siendo campeones en esto. Los parlamentarios son muy importantes en la incidencia política, sobre todo en el ámbito de la financiación. ¿Qué hemos hecho diferente en Ghana? Nosotros nos asociamos, dimos mucha información a los parlamentarios, les dimos toda la información que teníamos e identificamos las lagunas. Hablamos en el ámbito de la salud, también en financiación, les dimos mucha información, informes políticos, monitoreamos las lagunas, las identificamos desde 2022, hemos ido viendo cómo se han destinado los fondos de Ghana en la vacunación y conseguimos convencer a los parlamentarios de que estos niños pueden ser cualquier niño, hay niños en todos lados, hay que invertir en los niños, tenemos que crear un futuro para ellos. Y la verdad es que estamos muy felices y siempre mostraron su apoyo. Desde ese primer momento, los parlamentarios se convirtieron en nuestros campeones a diferentes niveles de incidencia. Siempre nos mantuvieron al corriente, siempre nos dijeron a quién teníamos que llamar y nos hablaron del Ministerio de Sanidad. Tenemos campeones también en el Ministerio de Sanidad, en los servicios de atención sanitaria en Ghana. En un momento hubo alguien que me dijo, nos están ayudando ustedes, Cecilia, a hacer lo que tenemos que hacer. Somos incapaces de pedir recursos, pero ustedes, la sociedad civil, pueden decir lo que quieran sin repercusiones. Esa es la información que nos daban. Y eso es algo que hemos seguido haciendo en todo el proyecto. Hemos utilizado estas herramientas de rendición de cuentas sociales. Hemos tratado monitorear y utilizar la rendición de cuentas social para conseguir esa información, no solamente a nivel nacional, sino también desde las bases. Es muy importante. El monitoreo basado en las comunidades y los comentarios de las comunidades son fundamentales, porque esas personas del día a día son los que nos dan esa información, son los que nos dicen, oye, he identificado esta laguna, las madres, todas las personas. Las comunidades se han implicado y nos han ayudado a determinar prioridades. Me gustaría también decir que las reinas madres, así las llamamos en Ghana, son madres que se encargan de la comunidad, son reinas, son modelos a seguir para las niñas y para las mujeres. Y todos los presidentes, todos, les dan ese respeto. Las reinas madres tienen sus propias familias, tienen sus propias voces y son muy importantes en materia de salud. Así que dejamos a las reinas madres que hicieran su propia incidencia. Les dimos la información y así, a donde fuera que fueran, podían compartir esa información. Es un método muy sostenible porque una reina madre lo es hasta que muere. Así que las utilizamos como parte de esa estrategia sostenible, porque si alguien es reina madre 30 años, seguirá siendo reina madre en su comunidad.
Por mucho que pasen 30 años, siempre podrá invertir en las capacidades de las personas. Utilizamos estas reinas madres para aumentar el impacto en nuestros programas. También movilizamos a la sociedad civil, no solamente a nuestra sociedad civil, sino a la sociedad civil de diferentes niveles, del sector de la salud, del mundo académico, del sector privado. También les dimos la oportunidad de entender todo lo que les queríamos transmitir. Fue eso lo que nos ayudó a desarrollar estos programas y a fortalecer estas capacidades de inversión en la sociedad civil. Si alguien quiere que la sociedad civil les apoye, tiene que invertir adecuadamente en sus capacidades para que puedan hacer el trabajo que se supone que tienen que hacer. Quería decir esto, seguimos muy contentos de poder participar y esto es lo que quería decir en nombre de mi equipo de Ghana y en todo el nombre de todas las personas que nos han apoyado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Pues ahora vamos a viajar hasta Asia. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero de GAI, a nuestra compañera de GAI, que se encarga de la oficina de Vietnam, que trabaja en temáticas muy diversas, en incidencia presupuestaria, control del tabaco, prevención de ahogamiento. Les cedo la palabra y denle un aplauso a Huyen Tuan. Gracias, Vandana. Muchas gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí y tener aquí y poder hablarles del caso de Vietnam. Quiero hablarles de un programa muy concreto que vamos a lanzar, que hemos lanzado en Vietnam en los últimos 5 años. En 2018 empezó este programa. Saben que el ahogamiento es la causa principal de muerte de niños menores de 15 años en Vietnam. Cada año, más de 2.000 familias pierden a un hijo debido al ahogamiento. Yo pude visitar muchas casas y compartir este problema con las familias. Es un dolor muy invisible. Es terrible que no tengan apoyo, que no tengan financiación una vez muere su hijo. Y cuando empezamos a intervenir en Vietnam hace 5 años, surgieron muchas preguntas. ¿Cómo podemos llevar las directrices de la OMS a Vietnam, a una población concreta, en un momento concreto, con una visión geográfica? En ese momento nos centramos en los supervivientes y en la educación para niños de 6 a 15 años. No seleccionamos a una gran ciudad con una gran infraestructura, nos centramos en lugares pequeños, en zonas montañosas, en zonas pobres. Y en los últimos 5 años, la tasa de ahogamientos ha ido aumentando en un 30%. Sigue siendo mucho mayor de lo que debería ser, según la tasa nacional. La tasa de niños que pueden nadar ya ha aumentado, se ha triplicado desde que empezamos a intervenir. Pero creo que la historia de éxito más importante es que hemos defendido y hemos aumentado el apoyo del gobierno a nivel nacional, a nivel local, y además hemos visto que la financiación para el programa de prevención de ahogamientos infantiles ha aumentado desde que empezamos a intervenir. Se han destinado fondos para construir piscinas y para hacer trabajo de intervención y así llenar las lagunas. Entonces, ¿qué lección hemos aprendido que puedo compartir con ustedes? Hemos aprendido mucho de sus excelencias y de los grandes ponentes que hemos oído hoy, pero quiero centrarme en las 3 lecciones que hemos aprendido, que he aprendido yo personalmente en Vietnam. Por una parte, cada programa de salud pública
tiene un enfoque multidimensional, tiene que ser muy exhaustivo. Antes de pasar a la intervención, siempre pensamos en cómo conseguir que este programa sea sostenible una vez se termine. No solamente cómo va a empezar, sino qué va a pasar cuando este acabe. Tenemos que pensar en la sostenibilidad del programa y en la financiación del programa y en el mandatario del programa. Además, la conexión entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno son muy diferentes en los distintos países en los que podemos trabajar. Y eso tiene que influir en el enfoque del programa. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser muy pacientes, tienen programas muy duraderos y tienen que asociarse con el gobierno, no solamente a nivel nacional, también a nivel local, para que haya una definición clara de la situación política. Eso permitirá una planificación y una intervención mejor. Así los programas no son únicos, sino que se integran en un plan general que permite una mayor intervención. En Vietnam, el plan de intervención infantil se ha desarrollado de una forma muy exhaustiva. Incluye sistemas de vigilancia en la implementación de los derechos infantiles y la Comisión de las Naciones Unidas para la Implementación de los Derechos Infantiles, de hecho, habla de cómo medir estas intervenciones. Nuestro programa es muy sólido, está integrado en el Plan Nacional y, por otra parte, creo que es muy importante pensar siempre en trabajar con los think tanks. Esto es algo que hacemos nosotros para ayudar a los niños a nadar y una vez hemos recabado datos, informamos al gobierno. Le decimos, oye, cada 30 dólares pueden permitir a un niño salvarse, aprender a nadar y salvarse. Hay que buscar financiación no solamente por parte del gobierno. El gobierno no puede pagarlo todo, también hay que hablar con el sector privado. Las comunidades también pueden intervenir. En mi país, las organizaciones de la sociedad pueden incluso pagar un 50% de los costes de prevención para los niños, cuando hay pruebas fehacientes con mucha transparencia de cómo influyen en las medidas. Y por último, y creo que también es muy importante, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos tienen que colaborar desde el principio, desde la primera fase de la intervención. Tienen que hablar y posicionarse muy claramente sobre lo que tienen, sobre lo que creen, porque este valor de colaboración común dice, estamos aquí por esto, tenemos que trabajar juntos con este propósito común y tenemos que lograrlo. Creo que esa información clara, mecanismos de trabajo y de colaboración son muy importantes en cada fase de la implementación del programa. Muchas gracias por escucharme y ha sido un gusto. Muchas gracias, Huyen, por explicarnos el programa de prevención de ahogamientos de Vietnam, uno de los principales en el mundo. Es muy interesante porque porque demuestra las alianzas de la sociedad civil y los gobiernos. Por último, voy a cederle la palabra a Emanuel Al-Hassan, que es vicedirector del equipo de inmunización y lidera programas de Nigeria sobre inmunización, vacunación y prevención. Además, es un gran ponente para terminar este panel porque es uno de los principales autores de rendición de cuentas presupuestarias. Ha trabajado mucho en el tema que nos ocupa hoy, cómo asegurarnos de que los presupuestos son responsables, transparentes y que cada dólar llega a la persona a la que tiene que llegar. Emanuel, adelante.
Muchas gracias, Vandana. Buenos días a todos, a todas. Da igual el sector en el que trabajen y da igual el nivel al que se trabaje, nacional, local, regional, la rendición de cuentas es fundamental. Por ejemplo, cuando yo hablaba en el sector corporativo, cuando trabajaba en el sector corporativo, si trabajábamos en gas, en petróleo y transmitíamos las peticiones de un lado a otro, nos despedían. Si se conseguían fondos, nos despedían. Porque si no te despiden, otra persona lo va a hacer. Y eso va a influir en ti, en la imagen de la organización. En el gobierno, desde el principio me di cuenta y he sido director de una agencia nacional para el control de enfermedades, que aliarse con la sociedad civil interesa a todo el mundo. La doctora Salma ya dijo que cuando era directora de salud pública y cuando ha trabajado en otros puestos de salud pública en Nigeria y cuando estaba en la Comisión de Salud del estado de Borno, si quería algo, si quería, tenía una solicitud, una petición para el gobierno o para otro ministerio o para el presidente, podía trabajar, pero hasta cierto punto. Como directora de salud pública, no puedes llevar tu propia placa. Necesitas a la sociedad civil para que defienda esta tarea por ti. En Nigeria, en la GAI, hemos trabajado a todos los niveles para defender la incidencia presupuestaria, en general, específicamente en el ámbito de la vacunación y en los sistemas de salud pública. Y estamos muy contentos de poder anunciar que hay grandes historias de éxito en estos 3 años. Hemos trabajado con múltiples grupos, con coaliciones, grupos de la sociedad civil, representantes del gobierno, con líderes de las comunidades, líderes tradicionales indígenas, y con ellos hemos podido duplicar el aumento del presupuesto. Hemos trabajado en el Estado Cano y a nivel nacional con una nueva línea presupuestaria de prevención y preparación, de preparación y respuesta a epidemias. En el estado de Lagos, además, pudimos trabajar con la coalición de la sociedad civil y con otros socios para asegurarnos de que se creara una nueva línea presupuestaria de incidencia y que fuera financiada. Y ha sido un honor trabajar con todos estos actores. Con el Centro Nacional de Control de Enfermedades hemos desarrollado un marco de rendición de cuentas. Estamos en las últimas fases. Hace 2 semanas nos reunimos con el representante principal y esperamos conseguir una gran validación y poder compartirlo con ustedes. Tenemos que rendir cuentas, todos. Y durante la reunión de Gavi en diciembre, quedó claro porque el doctor Aena habló de rendición de cuentas mutua para todos, no solamente por parte de la sociedad civil, también por parte de los gobiernos y por parte de todos los actores del sector público. Todos tienen que rendir cuentas y solamente será posible si se crean mecanismos para garantizar que existe esta responsabilidad. Así que este marco de rendición de cuentas en el sector de la salud se centra en cómo se gastan estos fondos. En Nigeria hemos trabajado por primera vez, hemos conseguido traer a los puntos focales de seguridad y a todos los actores de planes de acción de seguridad nacional
Porque muchas veces los representantes de la salud solo hablan entre sí. Es importante que incluyamos a todos los actores, personas de financiación, a personas del Ministerio de Economía, y los unamos con los puntos focales para hablar de las normas en el enfoque por una salud y que creen actividades para cada uno de estos grupos. Hace unos años empezamos a definir líneas presupuestarias, por ejemplo, para la salud, seguridad por la salud, para los distintos grupos de planes de acción. Y ahora conseguimos esta incidencia para la liberación de fondos. Obviamente hay cuestiones de rendición de cuentas. En este sentido, hay que ver cómo se gasta el dinero. Y aquí es donde todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos la oportunidad de establecer un diálogo entre los diferentes actores aquí presentes. La sociedad civil tiene que entender, saber cómo abordar las cuestiones de rendición de cuentas y cómo trabajar con los gobiernos, cómo aliarse con los gobiernos y cómo conseguir que ellos entiendan que es necesario que formen parte de esta conversación y que sean actores en este proceso. Porque en el pasado queda encargarse uno mismo de las cosas. Estamos muy contentos porque la GAI en los últimos años ha tenido mucha experiencia y ha conseguido entender el proceso local y los diferentes matices que transmiten los actores de todo el panorama. Espero que todos salgamos de esta sala entendiendo un poco mejor qué tenemos que hacer para reforzar la rendición de cuentas en nuestros sistemas sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Ahora me gustaría entonces abrir la ronda de preguntas. Puede levantar la mano si tienen preguntas. Adelante. Hay un micrófono en la sala. Muchas gracias. Trabajo con Emanuel. Soy Patrick Nkuku. Trabajo con la red de epidemiología africana y formamos en epidemiología. Mi pregunta es, ayer tuvimos una discusión sobre establecer prioridades y asignación de recursos. Y hablamos del asunto de proporcionar pruebas para establecer prioridades para la salud pública en África. Y cómo introducimos la incidencia dentro de la generación de pruebas para influir la política y la práctica. Cómo relacionamos los esfuerzos en contextos africanos para conseguir establecer prioridades en la sanidad, para conseguir la asignación de fondos. Muchas gracias. Uno de los representantes del gobierno, ministro, ¿querría responder esta pregunta? Muchas gracias. Pues yo creo que cuando tenemos una situación en la que los gobiernos a veces se quejan por la falta de recursos en la implementación o cofinanciación de programas, no hay que sorprenderse si no hay recursos
para la investigación, para conseguir datos necesarios para la incidencia. Es algo que son buenas noticias si tenemos investigación, por ejemplo, como la CDC africana. Entonces, lo que necesitamos es investigación para poder hacer incidencia. Y yo hablo desde el Ministerio de Salud, que incluimos a la sociedad civil. Y esta incidencia normalmente se dirige al gobierno central. Y hay otros sectores también luchando por los mismos recursos. Lo importante es hablar con las personas influyentes, como el Ministerio de Economía. Tenemos que tener una relación sana entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Tiene que ser una muy buena relación. Y en países donde el ministro de Economía defiende la salud, la vida va bien. Se pasa mal en lugares donde el Ministerio de Economía no defiende la sanidad o no prioriza la sanidad. Y todavía es peor si los dos ministerios tienen problemas del pasado. A veces es la política de las relaciones y pueden tener un impacto. Entonces, por ejemplo, en Ghana, yo he sido el director del hospital más grande de Ghana. También he dirigido la seguridad social y también participé en un comité en salud en el Parlamento. Y sus mejores amigos, si hacen incidencia de la salud, tienen que ser los ministros de Economía. Y yo creo que cuanto más tiempo pasan con ellos, más valorarán su trabajo. Tuvimos una reunión en Ghana hace unos meses. ¿A quién quieren tener? Me preguntaron, ¿quién quieren tener como invitado especial en esta reunión? Pues al ministro de Economía, porque tenemos que, de esta manera podemos conseguir los recursos. Muchas gracias por esta respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Buenos días. Trabajo para una ONG de Kenia y también estoy en una junta con la compañera Cecilia. Hablamos mucho de tener recursos domésticos, pero no solemos hablar de la corrupción. He leído unos informes en los que los países devuelven dinero porque no pueden gastarlo. Pasa lo mismo en mi país. Entonces, ¿hay alguna manera proactiva para poder tratar con esta corrupción y esta pérdida de fondos? Para intentar evitarlo, para que los recursos que tenemos de donantes y todos los impuestos que tenemos, para que podamos utilizarlo de manera nacional. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es el centro de nuestra conversación. Doctora Salma, ¿quiere responder? Sí, muchas gracias por mencionarlo, porque lo peor que puede pasarle a un país que lo necesita es tener recursos que no pueden gastar y devolver estos recursos. Y vemos que pasa mucho, no solamente con globales del Fondo Global, sino en general. No solo Kenia, sino también le pasa a Nigeria, donde tenemos que el Ministerio de Salud tiene que devolver dinero porque no se puede utilizar.
y tiene que ver con problemas de capacidad. Esto tiene mucho más que ver con las capacidades que están disponibles y también tiene que ver con los procesos. Los procesos están ahí, ¿no? Tenemos la implementación en el sector de la salud y tienen que reforzar estos sistemas, reforzar la forma en la que trabajamos y también reforzar los procesos de licitación. Si nosotros no podemos hacerlo por corrupción, pues los fondos no se utilizan. Como ya he dicho antes, en este gobierno que tenemos ahora trabajamos en la rendición de cuentas. Y es uno de los principales problemas eh, en la sanidad. Entonces, si intentamos, lo que estamos intentando es reforzar la gobernanza y también cuando priorizamos, la sociedad civil forma parte de ello en todos los procesos. También estamos trabajando para ser más proactivos. Tenemos que tener integridad porque parte de nuestro papel es hacer un seguimiento y asegurar que los fondos se utilizan como deberían. They are not getting it from the to raise alarm. Y tenemos que conseguir añadir valor a este progreso. Yo siempre digo que es horrible devolver dinero cuando hay mujeres y niños muriendo. Tenemos que entonces volver a negociar con el Banco Mundial para extender el plazo. Vemos los niños y mujeres que mueren de malnutrición en el país y tenemos que conseguir mucho más con la sociedad civil. Le quería pasar esta pregunta también a Benjamin, sino porque también la rendición de cuentas es importante para los recursos multilaterales. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista de Gaby. Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy importante. Tenemos dos lados de la moneda. Por un lado, si se utiliza el dinero de manera correcta, es una cosa muy complicada. Lo he hecho durante toda mi carrera y no tengo un arma secreta. No sé cuál es la respuesta. Creo que la insistencia y el trabajo duro. Yo sugeriría descentralizar el dinero hasta las instalaciones sanitarias y así se puede aumentar la rendición de cuentas. A nivel de las instalaciones, si trabajan con la comunidad, la gente puede ver lo que está pasando y pueden ver si el dinero se utiliza de manera adecuada. Pero el otro lado de la moneda es lo que se consigue con los fondos. Y aquí en esto la sociedad civil puede tener un papel muy importante. Los gobiernos son responsables de lo que se consigue y es una función muy importante. Muchos ministerios de salud con los que he trabajado tienen a veces resultados buenos o malos y no les afecta mucho. No es algo que limite su carrera, tener malos resultados. Entonces creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante para aumentar esta presión. Es muy útil a nivel local, donde tenemos los empleados de la sanidad que saben lo que están haciendo y también quieren hacer un buen trabajo. Y vamos a facilitárselo. Entonces hay que ver cómo se utiliza el dinero y también los resultados. Necesitamos un buen sistema de contabilidad
Y esta contabilidad es mucho más estricta que la rendición de cuentas, desgraciadamente. Los compañeros de Ghana es un asunto de resultados y en Nigeria es tanto dinero como los resultados. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una pregunta más. Muchas gracias. Yo vengo de Ghana. También trabajo con la Alianza de Ghana. Estoy de acuerdo con el hecho de que hay una relación muy estrecha entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. Hablo de la experiencia. Yo siempre hablo de, por ejemplo, los impuestos del tabaco y el alcohol. Si el Ministerio de Salud pudiera ser parte del proceso, esto tiene que ver con la economía y así podríamos conseguir resultados. Tenemos que tener impuestos en estos productos para poder financiarnos. A mí me ha alegrado mucho escuchar que el Ministerio de Economía estaba en la cumbre de la salud y el ministerio estaba pensando cómo podríamos marcar ciertos fondos para que lleguen a donde deberían llegar. Y también, por último, tenemos que reorientar la manera en la que estamos en reuniones como estas, por ejemplo. ¿Qué es la incidencia y la financiación? Pero ¿qué pasa si el Ministerio de Economía no está en estas reuniones? A veces hablamos de asuntos técnicos de economía y tenemos presente al Ministerio de Salud, pero no está presente el Ministerio de Economía. Y tenemos que priorizar y mirar al asunto de manera conjunta. Muchas gracias. Teníamos muchas preguntas en relación a las enfermedades contagiosas y también lo relacionado con la recaudación de impuestos en relación al tabaco. Tenemos el ejemplo de Bangladesh, eh, donde tardaron 7 años en utilizar los impuestos del tabaco. Entonces, voy a ver si hay algún ejemplo aquí sobre cómo dirigir los impuestos del tabaco para la salud. Pues me alegra de que hayan hablado del ministerio. Desde mi punto de vista, cuando se habla de esto, se convierte en política. Entonces, trabajamos duro para conseguir lo que más podemos del sector y sobre todo con fuentes que tienen nuestro nombre. Cuando empezó la COVID, tuvimos un fondo dedicado para ello, para tratar los retos.
Y tenemos también las ramificaciones económicas del COVID. Las personas con empleos pequeños sufrieron y le dimos apoyo a estos sectores. Pero cuando ya ha terminado esta pandemia, por supuesto, seguimos teniendo algunos casos y aumentan de vez en cuando, pero no es una pandemia ya. Tenemos grupos que dicen que este presupuesto dedicado a la COVID tiene que dedicarse ahora a la salud. Incluso aunque ya no tengamos la pandemia, se sigue pagando este impuesto. Entonces, una parte de este impuesto para el fondo de la COVID debería seguir viniendo al Ministerio de Salud. Tienen que seguir haciendo ruido ustedes, la sociedad civil, nosotros no podemos hacer ese ruido. Y yo siempre que pueda voy a incluir a mis compañeros y compañeras. Entonces le pido a mis compañeros de la sociedad civil que no dejen de hablar de estos asuntos. Voy a preguntarle a Gwen si pudiera hablar de eso porque ha tratado cuestiones de control del tabaco. Gracias por la pregunta. Antes, los presupuestos de Vietnam para el tabaco eran de $2.500 al año. Solo podían pagar para comunidades, para comunicación, pero han pasado 14 años y ahora el presupuesto anual a través de este fondo es de 10 millones de dólares. Cuando se acepta esta nueva ley, se crea un elemento de este plan, un aumento del 2% en este fondo, y ahora este fondo lo gestiona el Ministerio de Sanidad, pero según la supervisión del Ministerio de Finanzas. Creo que este fondo en Vietnam es un muy buen ejemplo porque conecta y une el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Finanzas, porque trabajan por un interés común, que es la sostenibilidad. El gobierno no tiene que pagar impuestos para este fondo, pero indirectamente sí que asigna fondos a ello. Es importante pensar en este fondo porque puede haber distintos recursos que sirvan para la sostenibilidad del proyecto. Muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas más sobre este tema, pero no podemos continuar. Tenemos que concluir con este panel. Espero que la conversación, no obstante, siga. Para concluir, hemos oído temas muy interesantes de nuestros panelistas y del público. Que haya dinero no significa que se adjudique dinero, no significa que se gaste este dinero, ni que se gaste bien, ni que llegue a esas personas que lo necesitan. Así que no podemos limitarnos a que se adjudiquen fondos de Gavi y de los gobiernos nacionales. Este es solo el principio del proceso de esta incidencia política presupuestaria. De la sociedad civil queremos que sea un ente atento que haga sonar la señal de alarma cuando sea necesario y, como decía la doctora Salma, que continúe y que trabaje
el dinero tiene que gastarse bien. Esto es muy importante. Hay muchísimos recursos en nuestra página web y quiero dar las gracias a Amanda Elwellen, que nos ha ayudado a desarrollar estas herramientas en nuestro programa de prevención de epidemias, y ahora estamos editando gran parte de esta información para que sea compatible con la tarea de incidencia en vacunación. También tenemos información sobre el control del tabaco, también sobre sanidad, así que los animo a todos a consultar este kit, esta guía de formación. Y recientemente hemos lanzado una academia de organizaciones de la sociedad civil para la incidencia en la seguridad de la salud para salvar vidas. Obviamente, como dice Benjamin, queremos becas, queremos adjudicar fondos, pero los recursos son limitados. Lo que sí podemos hacer es compartir este conocimiento, que es muy extenso, y aprovecho para decir que había muchísima demanda para hablar de este tema. Había no sé ni cuántas solicitudes. Así que hay mucho interés en este tema, porque este tema es fundamental para asegurarse de que las personas más necesitadas puedan acceder a estos recursos. Aprovecho de nuevo para dar las gracias al panel, a este panel tan distinguido, a los representantes de Estado que nos han dedicado su tiempo, y a los representantes de los gobiernos y a los representantes de la sociedad civil. Benjamin, y a todos nuestros compañeros. Muchas gracias por su tiempo. Me imagino que tenían 1000 opciones para esta hora de la mañana, así que les agradezco que hayan venido aquí a participar en este debate. Muchas gracias.